la filosofía de la Ilustración francesa. Resulta que en el siglo XVIII hubo muchos hombres y mujeres en el mundo, pero sobre todo en el caso de Europa, en Francia, no solo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, en Italia, en el que aparecen mentes muy importantes dirigidas a que la sociedad empiece a pensar sobre su situación. Y ellos van a decir que la manera más adecuada para que las personas se informen es que tomen noticias, tomen datos, informaciones de lo que el hombre construye en su relación con la naturaleza. Estudiando la naturaleza podemos conocer mejor el medio que nos rodea, pero también nos permite conocernos mejor. Por eso la Ilustración llegó a plantear el ideal de que la mejor forma para poder lograr que la sociedad se emancipara consistía en ilustrarlos con los conocimientos científicos, de modo tal que entonces el desarrollo de la Ilustración pues va a tener un impacto importante, porque van a aparecer nuevas ramas del conocimiento, se va a crear la química, se van a desarrollar las bases de la historia natural, que luego van a dar origen a la biología al cambiar el siglo, se va a iniciar un desarrollo sorprendente de la física y de la matemática, de forma que entonces la Ilustración la impulsaron personajes dedicados a la investigación científica. Pero no solo eso, sino que hubo otros personajes que querían no solo estudiar la naturaleza, sino estudiar la sociedad, estudiar el hombre. Y estos personajes llegaron a concebir que la mejor manera de que el hombre alcanzara el progreso, el desarrollo, consistía en que se construyeran sociedades más, digamos hoy, sociedades modernas, sociedades igualitarias, sociedades democráticas, sociedades libertarias, sociedades fraternas, sociedades soberanas. Y estos filósofos de la vida social van a encabezar los personajes como Juan Jacobo Rousseau, Manuel Kant, Montesquieu, Sieyes, en fin, Toland, una serie de personajes que luego ellos son los que van a inspirar que se realice la primera revolución moderna de la época del siglo XVIII, y esa va a ser la llamada Revolución Burguesa de Francia. Esta revolución que tiene como finalidad acabar con el poder de un personaje, el poder despótico, y construir la primera república. La primera república, la República Francesa, va a surgir a partir de la revolución del año de 1789. De modo que entonces la filosofía de la Ilustración no solo nos sirvió para estimular el progreso del conocimiento, sino también para estimular el progreso de la sociedad. Pasamos de esas épocas en que un personaje gobernaba de manera autoritaria solamente porque pertenecía a una familia, a la disputa pública, a que las cosas de la sociedad las decidiera la propia sociedad. Estas son las ideas de la Ilustración que se plantean justamente en el primer capítulo. En el segundo capítulo lo que hago es decir que este fenómeno de la Ilustración no fue exclusivo de Europa, sino que en realidad el fenómeno de la Ilustración se dio en todo el mundo. Es el primer movimiento cultural que va a tener y se va a desarrollar en Asia, en Estados Unidos, en América Latina y por ejemplo, en el caso de América Latina, yo he escrito un libro ya específico solamente sobre este periodo, que aquí, este libro de 1990 era un solo capítulo. Ahora he escrito un libro que se llama Filosofía de la Ilustración Latinoamericana, y en ese ahora libro, aquí es un capítulo, hago una revisión de cómo hombres y mujeres de América Latina se dedicaron a estudiar nuestra sociedad, a estudiar nuestra naturaleza. Por ejemplo, las mentalidades que se dedicaron a estudiar nuestra naturaleza, como Alzate, lo que van a hacer, y el mismo Francisco José de Caldas, lo que van a hacer es despertar el amor propio por nuestra tierra. En ese siglo van a crear un concepto muy bonito que se va a llamar el concepto de matria. Matria es ese sentimiento que tenemos por el amor al terruño donde hemos nacido, donde vivimos. Y luego este amor local a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestra región,
llevó a que se ampliara el amor a la tierra, a los terruños de América Latina, y van a ser el sentimiento de patria. Entonces la idea de patria nace antes de que surjan los países en América Latina y es producto de este tipo de personajes. Pero no solamente entonces ellos van a desarrollar para lograr el amor a la patria, al amor a la matria, conocimientos de la geografía que son muy importantes. También realizarán conocimientos históricos. Por ejemplo, José Antonio Alzate en 1790 va a dar noticia en un periódico que él editaba que se llamaba La Gaceta de Literatura de México, que se había descubierto en lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México una piedra muy bonita que luego le pasó, y ellos la denominaron así, con el nombre de la Piedra del Sol, que es la cosmogonía del pensamiento de los antiguos mexicanos. Pero Alzate hizo otras cosas, se fue allí a los límites de Morelos y el Estado de México, a un lado de Chalma, y encontró más allá de Malinalco, en el Estado de Morelos, unos testimonios arqueológicos, y él hizo el primer estudio sobre Xochicalco. Xochicalco es una hermosa zona arqueológica, y bueno, en estos escritos que realiza lo que vamos a encontrar es que nos va a infundir amor a nuestro pasado, amor a nuestra historia. Entonces, estos ilustrados nuestros van a tener un impacto muy importante, pero junto con ese conocimiento acerca de la naturaleza, el conocimiento de la geografía, el conocimiento de la historia, el conocimiento que se va a hacer de nuestras propias sociedades, habrá una serie de estudios acerca de los pueblos aborígenes de esa época. Ya otros estudiosos lo han hecho. Por ejemplo, había algunos jesuitas que vivían en Nueva España, pero como ellos habían administrado muy bien las iglesias y las haciendas que tenían estos jesuitas, habían creado una riqueza impresionante y los expulsó el poder real. Entre esos jesuitas vamos a tener a un personaje llamado Francisco Javier Clavijero, y Clavijero va a escribir una obra espectacular que la va a llamar Historia Antigua de México. Es el primer libro sobre la historia nuestra que va a llevar el nombre de México. También en ese periodo otros ilustrados de Nueva España van a generar estudios muy interesantes, como por ejemplo el caso de un rector de la Universidad Nacional, de la Real y Pontificia Universidad de México, de nombre José de Guiara y Eguren. José de Guiara y Eguren, que además es un religioso, pero fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México, escribió una serie de reflexiones para tratar de responder a una crítica que hacían los europeos en el siglo XVIII, señalando que en América vivíamos en el desierto, en la ignorancia total, que era una sociedad sin cultura, que en América solamente nos dedicábamos a sacar dinero de las minas para que los europeos se las llevaran. Y entonces él se dedicó a investigar los nombres de los que habían escrito artículos, libros, y cuando ya tiene suficiente material, decide ir a Europa a comprar una imprenta para que en esa imprenta publicara un libro que va a ser la primera enciclopedia que se va a editar en Nueva España. José de Guiara y Eguren entonces va a Europa, compra una imprenta, cuando regresa va a implantar la imprenta en la Ciudad de México y le va a poner por nombre Imprenta Mexicana. O sea, ya tenemos aquí que tanto Alzate como Clavijero y ahora Guiara y Eguren están usando el nombre no de Nueva España, sino el nombre de México. Bueno, José de Guiara y Eguren termina el libro y lo publica, lo va a hacer en varios volúmenes, y le va a llamar a esos volúmenes Biblioteca Mexicana. Es el nombre que los franceses le habían dado a la síntesis de todo el conocimiento, pero en Francia, en ese siglo XVIII, con el nombre de enciclopedia. En México nuestra enciclopedia se va a llamar Biblioteca Mexicana. La Biblioteca Mexicana trae la primera información de los grandes hombres y mujeres que han vivido en América. Por ejemplo, allí viene el dato de que un siglo antes, en el siglo XVII, lo que yo leí, en el siglo XVII resulta que, según el libro de José de Guiara y Eguren, la Biblioteca Mexicana, nació en Ozumba,
en un pueblito abajo de Popocatépetl, una mujercita que a los 4 años ya sabía leer y escribir, y que empezó a escribir poemas, y luego se convirtió en una de las escritoras más famosas de México y del mundo. El nombre religioso de esta mujercita fue Sor Juana Inés de la Cruz. El nombre laico es Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Entonces tenemos pues que hay un interés porque conozcamos nuestro pasado, y eso fue lo más importante que hicieron nuestros ilustrados, y el efecto de ese conocimiento sobre nuestro pasado consistió en que luego este tipo de información se va a difundir, mucha gente la va a conocer, entre ellos un alumno de clavijero llamado Miguel Hidalgo y Costilla, y un alumno de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, otro sacerdote como Mariano Matamoros, y otros laicos como Allende o como Josefa Ortiz, que van a tomar esa información, se van a llenar de amor por nuestro país y van a lanzar la idea de independizarnos de Europa, porque somos una sociedad rica en el ámbito económico, en recursos naturales, somos una sociedad con una gran memoria histórica, somos una sociedad que podemos llegar a otro nivel si nos quitamos el yugo de control metropolitano. Entonces los ilustrados mexicanos, como los franceses en Francia provocaron una revolución, nuestros ilustrados igualmente fueron la fuente teórica para que nos independizáramos. Y eso es el contenido del segundo capítulo. El tercer capítulo ya es la biografía de estos personajes. La biografía de José Antonio Alzate. José Antonio Alzate es un personaje que tiene como, sobre todo, producto de su obra intelectual, es un sacerdote él, pero se va a dedicar al estudio de la naturaleza, y él va a justificar que se va a dedicar a estudiar los fenómenos de la naturaleza porque son verdaderas maravillas lo que Dios ha creado. Claro, él veía allí todas las mañanas cuando era un niño, a 14 kilómetros en dirección recta de su casa a la punta del volcán Popocatépetl, cómo expedía cenizas, cómo se llenaba de nieve, cómo era un verdadero espectáculo de la naturaleza. Entonces él decía que estas obras de Dios son verdaderos espectáculos que son un reto para que la razón humana los estudie y los conozca. Y entonces José Antonio Alzate se dedicó a hacer investigaciones, incluso subió a lo que en esa época se llamaba la Sierra Nevada, que es el actual volcán Iztaccíhuatl. Entonces él sube al volcán a la cima y hace estudios y usa por vez primera instrumentos científicos como el termómetro, el barómetro, y realiza, y no solamente realiza, sino que luego va a escribirlas, las primeras crónicas científicas. Entonces tenemos que este hombre fue una mentalidad esclarecida que nació en lo que hoy es el Estado de México, y que este personaje además hizo inventos, hizo aportes. Por ejemplo, miren, hoy nosotros pues usamos sin mayor reflexión que para evitar que el agua se tire en los tinacos usamos un obturador. Esa palanquita que se usa, esa la inventó José Antonio Alzate y Ramírez de Santillana. Fue un personaje, un verdadero inventor de eso y de muchas otras cosas que él aportó. Bien, el otro capítulo, el cuarto, es dedicado a Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas es un personaje que ha nacido en una ciudad interna de Nueva Granada. Él nació en la ciudad de Popayán hacia el año de 1770. Él luego decide ir de Popayán a la ciudad capital de Nueva Granada, a Santa Fe de Bogotá, y en Santa Fe de Bogotá se va a educar en un colegio de religiosos, el colegio de Nuestra Señora del Rosario, y allí va a llegar un español que había sido el médico de cabecera del rey, pero que era un hombre muy inteligente y que había escrito una serie de libros y de textos para poder comprender los fenómenos astronómicos y matemáticos.
Este hombre es el maestro de esa escuela, el maestro más famoso, se llama José Celestino Mutis, y él va a preparar a este niño, este jovencito, que llega del interior de la actual Colombia, y va a encontrar que es un personaje, este Francisco José de Caldas, el alumno, muy brillante, muy dedicado al estudio, muy esclarecido en sus puntos de vista, y se va a dedicar a darle una formación importante de nivel intelectual. Lo va a convertir en el científico más importante de esa época. Va a estar al principio a su lado, pero después se va a independizar obviamente Francisco José de Caldas, y José de Caldas recibió además otra influencia muy importante para poder conformar a este que sería el científico más grande que ha producido América en el siglo XVIII. Resulta que en el año de 1799 un alemán y un francés logran autorización de los reyes de España para visitar América y hacer un registro de todas las riquezas botánicas, y no solo botánicas, también históricas y de otra naturaleza. Él se llama Alejandro de Humboldt y el francés Armand Bonpland. Estos personajes llegan a Santa Fe de Bogotá y allí van a conocer a Francisco José de Caldas, y con él logran acuerdos para realizar recorridos por los territorios de la capitanía de Quito. Y por ejemplo, cuando entran a Quito se sorprenden porque allí en el Valle de Quito existe una serie de montañas, de volcanes, que conforme uno va avanzando va descubriendo cada vez más y más nuevos volcanes. Y este hecho lleva a que estos científicos que van a hacer una descripción de estas montañas le van a poner justamente el nombre de Paseo de los Volcanes. Quienes han tenido posibilidades de visitar la ciudad de Quito, cuando bajan en avión, lo que encuentran son puntas de volcanes prácticamente alrededor de la ciudad. Es un verdadero espectáculo. Bueno, esos estudios que hicieron Humboldt, Bonpland, pero también Caldas, luego fueron difundidos como conocimientos muy importantes que llevaron a que Caldas, cuando ya se había regresado Humboldt, además Humboldt también vino aquí en 1802 en ese viaje, y también va a pasar seguramente por San Buenaventura, no tenemos ahora registrado el dato, pero yo casi estoy seguro porque él llegó a las lagunas del volcán de Chinanteca, tiene allí en algunas de sus obras estos datos en el ensayo político y en la geografía del territorio de la Nueva España. Cuando ya Humboldt se va, Caldas quería acompañarlo, pero finalmente no es aceptado en la comisión científica, se queda a hacer estudios, y debido a ese tipo de trabajos vamos a encontrar que Caldas va a fundar una nueva ciencia que se va a llamar la geografía política. La geografía política es un invento de un neogranadino, y el estudio, la creación de la llamada geografía moderna es obra de Alejandro de Humboldt. Si uno combina los aportes de Humboldt y los aportes de Caldas, uno puede encontrar las bases para hablar de una nueva ciencia que es la llamada geografía de las plantas. Pero este conjunto de datos que ahora les estoy comentando aquí es lo que contiene el libro, y naturalmente pues están invitados a leerlos. La universidad ha mandado algunos ejemplares a un precio muy cómodo por si alguno lo quiere tener. Yo termino diciendo algunas cosas que me parecen importantes sobre el conocimiento de nuestro pasado. ¿Para qué conocer nuestro pasado? ¿Cuál es la razón de recuperar los datos de nuestra historia? El conocimiento del pasado, todas las sociedades lo han apreciado como el conocimiento más dignificante de cada sociedad. Es el conocimiento que alimenta el alma espiritual de los pueblos. Por eso, conocer la historia significa, primero, contar con las bases para poder comprender el presente,
y luego tomarla como la maestra. La historia es la maestra de la vida para diseñar el futuro de nuestra sociedad. Les he dicho esto porque hoy, ante los problemas que tenemos en México y luego los desastres naturales que han venido a completar esta situación, no nos queda más que saber que en otras épocas hubo hombres y mujeres esclarecidos que ayudaron a resolver los problemas. Ellos nos dieron una nación que no teníamos. Los hombres de conocimiento de hoy tienen que enseñarnos que México es más que todos los problemas y que podemos construir nuevas sociedades, que podemos impulsar un nuevo derrotero para un mejor futuro para México, para América Latina y naturalmente para la humanidad. Por todo eso les agradezco su atención. Muchas gracias. Muy buenas tardes.